indetenibles, ¿qué pensamos? Cuando hablamos de indetenibles, pensamos en fuerza, pensamos en avance, pensamos en conquista, pensamos, como lo dice la Biblia, olvidando lo que queda atrás, yo me extiendo hacia la meta. No hay nada ni a derecha ni a izquierda que me puede detener. Hay solo un enfoque: el Cristo de la gloria, que delante de ti te está animando, te está diciendo: tú puedes, ven, sigue adelante, no te vas a detener, porque si yo te di la orden y estás obedeciendo, yo no te voy a dejar en vergüenza. Una mujer indetenible es una mujer de avance. Y sabes qué, reina que estás aquí, en el reino necesitamos para este tiempo mujeres de avance. Ya basta de esa mujer quejumbrosa. Ya basta de esa mujer que ante cada situación agacha la cabeza. Ya basta de esas pastoras y líderes que por cualquier crítica, por cualquier traición, por cualquier situación te echas hacia atrás. Tú eres reina, y cuando somos reinas no es fundamentada en la verdad, en las promesas de Dios. Satanás es padre de mentiras. Y para tú ser una mujer indetenible, tú te tienes que parar muy bien en la palabra de Dios, porque amenazas, intimidación y mentiras son lo que va a venir para ti. Pero cuando tú te paras en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, estás enfocada en la meta. Tú dices: Señor, yo con esta palabra y con esta promesa no me quedo aquí en lo natural. Yo con esta palabra y con esta promesa, como el águila, voy a ir a las alturas, porque ese es mi destino. Yo voy a lo sobrenatural. Amén. Cuando hablamos de mujer indetenible, hablamos de una mujer que es líder. No hablamos de una mujer del promedio, y no me lo malentiendan. Cuando hablo mujer del promedio no es por discriminar. Estoy hablando de mujeres que tienen una asignación grande en el reino. Estoy hablando a líderes y pastoras. Tú y yo, por la gracia de Dios, tenemos una asignación, un llamado. Todos fuimos creados con propósito, pero tú y yo tenemos asignación y llamado en el reino. Dile a la que está a tu lado: eres reina, porque tienes una asignación y un llamado dentro del reino. Así es. Y como hijas de Dios, como dice el lema de esta conferencia, destinada para las alturas, hemos sido llamadas para andar en las alturas. Por eso es vital entender que nuestro caminar en Cristo, oye bien, pastora, líder que estás aquí, no puede ser en nuestras fuerzas. Nuestro caminar en Cristo no puede ser en nuestra carne, ni en nuestras emociones. Nuestro caminar en Cristo tiene que ser en el poder de su Espíritu Santo. No hay otra manera para reinar. No hay otra manera para representar al Rey de Reyes. No hay otra manera para establecer los diseños del reino de los cielos aquí en la tierra, sino por el poder del Espíritu Santo. No hay. Lo demás es carne. Lo demás es limitado. Lo demás no va a trascender. Vamos a liderar con el poder del Espíritu Santo, sabiendo que somos reinas, pero primero somos hijas. Y que como hijas Dios no nos va a dejar en vergüenza. Él es tu papá. Él sabe que estás creyendo y que estás obedeciendo. Él no te va a dejar en vergüenza. Él tiene cuidado de ti y Él está al control de tu vida. Tu papá no te va a dejar atrás. Él va a estar de tu mano. Así que el deseo de Dios para que podamos llegar a esas alturas que estamos destinadas es que ya dejes de aletear como la gallinita, como el cocoroyo, como le digo yo a mi hija menor, como ese pollo dentro del corral. Es que te sacudas. Ya has sido procesada, como dijo la pastora Saray, ya has sido pasada por el horno de fuego, ya has andado cierto camino, porque si eres líder es porque has recorrido cierta trayectoria. Así que el estilo y las alitas de gallina ya no van con nosotras, amada mujer. Tú y yo tenemos la visión del águila. En la palabra de Dios, Dios es experto
en compararnos con algunos animales, en hacer ciertas analogías. Y me encanta la del águila. Primero porque el águila tiene mucho parecido a nosotras. Tiene propósitos como los nuestros, andar en las alturas. Y vive procesos como los que vivimos tú y yo, donde es tratada, donde es probada, donde es pulida. Pero óyelo bien, si el proceso no te mató, que se prepare Satanás, porque lo que no te mató te va a fortalecer. Y si te va a fortalecer, lo que viene para ti es grande, es alto. No es en una plataforma natural, es en una plataforma sobrenatural. Y lo sobrenatural es ilimitado. Por eso la palabra de Dios dice: cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a la imaginación del hombre, son las que Dios ha reservado para las reinas de Barranquilla. Si lo crees, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Y hoy quiero declarar sobre cada pastora y cada líder, por el privilegio que me dieron hoy de llevar la palabra y con la autoridad que Dios me ha dado, quiero declarar que con solo el hecho de sacar este espacio, de venir a este lugar, superando toda barrera doctrinal, superando toda mentira que el enemigo ha levantado y fortalezas para dividirnos, yo te quiero felicitar porque hoy estás aquí. Y con solo estar aquí dejaste a un lado la cotidianidad. Hoy Dios va a renovar tus fuerzas. Hoy Dios te va a levantar solo por el hecho de ir por encima de lo que siempre el enemigo pone por enfrente nuestro. Dios te va a dar fuerzas. Yo declaro que Dios se lleva todo cansancio físico y mental. Hoy Dios toma, el Padre, toda esa carga con que a lo mejor has venido batallando semanas atrás, y te las lleva. Te le dice: hija mía, entrégamelas. Solo por estar aquí, desde que empezamos, en la atmósfera se están desatando milagros. Desde la adoración empezó a haber liberación. Se empezó a derramar una unción de autoridad, de poder, de fuerza. No viniste por casualidad. Es una cita divina, porque tu destino son las alturas, mujer. Amén. Y cuando hablamos de indetenibles, pudiéramos tomar muchos pasajes de la Biblia. Sin embargo, hoy me quiero basar en el libro de Mateo 14, 22 en adelante. Y hay una cualidad que toda reina indetenible, toda mujer indetenible debe tener, abrazar. Yo declaro que hoy este rema, que seguramente lo has escuchado, pero hoy lo vas a coger y te vas a preñar. Y te vas a preñar. Y en ese proceso de esos 9 meses, antes que lo paras, maravillas vas a estar viendo. Y hoy esta palabra es para que te preñes, porque el propósito de Dios con tu vida se va a cumplir. Y no sé si comunicaciones me puede ayudar. Correcto. Mateo 14, 22 en adelante dice: enseguida Jesús le dijo hizo a sus discípulos entrar a la barca, correcto, e ir delante de él a la otra ribera. Di conmigo: otra ribera. Jesús nunca te deja en el mismo lugar. Otra ribera. Y dice: entre tanto que él despedía a la multitud, dice la Biblia, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, allí estaba solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo y no temáis. Dile a la que está a tu lado: ten ánimo y no temas. A la del otro lado dile: ten ánimo y no temas. Dice la Biblia que dijo: ten ánimo,
yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Versículo 32 dice: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Dile a la que está a tu lado: wow, wow. En el contexto de este pasaje me gusta, porque resulta que Jesús estaba en un lugar en tremendo servicio de avivamiento. Allá había milagros, sanidades, el tumulto de gente. Dice la palabra de Dios que había más de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Así que imagínate ese tremendo servicio con Jesús, que no es lo mismo, ¿verdad? Y estaba desatado ahí el poder de Dios. Pero sucedió algo, no había comida. La gente estaba tan emocionada con los milagros que se hizo ya de tarde, al final de la tarde, casi entrando la noche. Y los discípulos se preocuparon, como muchos de nosotros cuando hace falta la provisión. Se preocuparon y dijeron: Jesús, ¿qué vamos a hacer? Y todos conocemos aquí la historia. Sucedió que llegó un niño con 5 panes, 2 peces. Jesús los bendijo, lo dio a los discípulos para que ellos empezaran a proveerle a la gente, y en sus manos, di conmigo, en sus manos, se multiplicaran el pan y los peces. Y fue el milagro de la multiplicación de los panes. Hay un componente que toda mujer indetenible tiene que tener, y es la fe. En este momento los discípulos estaban experimentando junto con la multitud el primer nivel de fe. Y tú sabes cuál es el primer de fe que en este pasaje Dios te quiere enseñar. Es el nivel de fe para la provisión, para los milagros. Cuando buscas a Jesús porque necesitas algo, ese es el primer nivel de fe. Muchas de las que estamos aquí, y díganme si no, llegamos a Cristo por una necesidad. Llámese por una sanidad, por una restauración, por un hijo que se perdió, por finanzas, por lo que sea. Muchas de las que estamos aquí llegamos a Jesús por una necesidad. Y esto fue lo que sucedió. La multitud llegó para buscar un milagro de parte de Dios. Pero sucedió algo. Di conmigo: primer nivel de fe. Ya ese nivel de fe, toditas las reinas que estamos aquí lo hemos pasado. Y aquí no me quiero ahondar, porque ya nosotros somos de los que vamos para la otra ribera. Y Jesús le dijo: ok, ahora mis discípulos amados, ¿cuántas discípulas de Jesús hay aquí? Vamos a montarnos a la barca. ¿Cuántas decidimos? Yo no me quedo en la orilla solo por lo que Dios pueda hacer conmigo. Ya Dios me ha procesado y he visto milagros día a día. Ahora yo doy otro paso, porque yo soy indetenible y ya yo no soy de la orilla. Ahora yo soy de los que me monto en la barca con Jesús. Dale un aplauso al Señor. Y aquí la cosa se pone buena, porque a partir de aquí es que te quiero dar de lo que Dios me ha enseñado a mí. Nada de lo que yo te voy a predicar, nada de lo que te voy a predicar hoy, yo no lo he vivido. Lo que te voy a predicar es porque lo he vivido. Por eso lo voy a enseñar en esta hora, porque estamos entre pastoras, entre esta red de amigas. Que no creas que eres tú solamente la que ha vivido tormentas. He vivido bastantes. ¿Por qué? Porque así como tú un día, hace muchos años atrás, desde pequeña le sirvo a Dios, y hace 15 años estoy en el ministerio pastoral y he vivido tormentas. Y cuando los discípulos se subieron al bote, lo que pasaba en la orilla no es lo mismo que sucede en el bote.
Cuando tú tomas la decisión de obedecer a Jesús y no quedarte como una mujer de orilla, sino montarte en el bote, porque es la fe que te dice: si Jesús me dijo, yo voy y yo le voy a servir, no importa lo que pase, porque la tormenta no azotó a los de la orilla, la tormenta azotó a los que decidieron obedecer y a los que se montaron en el bote. Así que no te asombres por las tormentas que has experimentado. Hace parte de cuando dijiste, como decía la canción: yo te voy a servir, yo iré, Jesús, yo no me quedo atrás, Señor, yo voy hacia la ribera. Y los discípulos se subieron al bote. Y cuando se subieron al bote, lo leímos, dice la Biblia, que se levantó una tormenta fuerte. Azotaban el barco porque el viento era contrario. El viento era contrario al rumbo que ellos tenían. Y los discípulos empezaron a tener temor. Empezaron a sentir miedo. ¿Cuántas de las que están aquí en las tormentas de la vida han sentido miedo? ¿Sabes algo? El águila, que está diseñada para las alturas, utiliza la tormenta no para que la destruya, utiliza la tormenta, el ojo de la tormenta, para que la eleve. Es solo cuestión de tiempo. Cuando el águila ve esa tormenta, ve ese ciclón, ella dice: oh, esto no me va a destruir, es solo cuestión de tiempo. Y dice que el ojo la eleva más alto. No tengas temor, no te va a destruir. Tormentas he vivido muy grande. Crisis financiera. Hoy tú ves este templo que Dios nos ha provisto, pero nosotros duramos 3 años de hotel en hotel arrendando un salón. Y empezamos en casa de mi mamá, en su sala, en la peor crisis financiera, mi esposo y yo, cuando dijimos: no importa lo que piensen de nosotros, no importa el vituperio, no importa si somos muy jóvenes, no importa si salimos de otro ministerio y nadie cree en nosotros, nosotros te creemos a ti, Jesús. Si tú le dijiste: ven, sígueme, sírveme, yo no te voy a abandonar. Y un día decidimos: oh mi Rey, si tú me lo dijiste, no importa lo que queda atrás, yo voy adelante. Y allí en la sala de la casa de mi mamá, ahí está mi madre, te amo, mamita, por siempre apoyarme. En casa de mi mamá, en una salita donde cabían 60 personas, empezamos. Hace ya casi 10 años. Y en el bordillo la gente se sentaba porque ya no cabían. Hasta que un día dijimos: de aquí no se puede, los vecinos se van a levantar, busquemos un hotel. Y fuimos al Hotel El Prado. Pastoras, estás empezando ministerio. Si Jesús te lo dijo, créele, créele, créele. No veas los impedimentos, cree lo que Él te dijo. Y nos metimos en fe a un salón en el Hotel del Prado, sin dinero. Le servimos a Dios sin sueldo. Mi secretaria, que aún está con nosotros en el balcón de mi casa, atendía a la gente. Por más de 1 año no tuvo sueldo. Los pastores que empezaron con nosotros no tenían sueldo. Y allí en el hotel alquilábamos una batería que más que música, eso es lo que hacía, era horrorosa. Y orábamos por lo menos para que lo que se recogiera nos sirviera para pagar los instrumentos y el salón. Dios nunca nos abandonó en medio de una tormenta. El hecho de que estés viviendo tormenta no quiere decir que la bendición de Dios no está sobre ti. Si eres hija, su bendición eso es una mentira del diablo, que cree, que te miente y te dice: no tienes mi bendición, estás en maldición, eso no va a prosperar. Mentira. Su bendición está a pesar de las tormentas. Siempre está. Y en ese proceso se muere mi segunda hija. La tormenta más devastadora que he vivido en mi vida. Por eso lo que te estoy hablando, te lo estoy hablando con autoridad. ¿Cómo tú hablas de fe cuando estás en crisis financiera, en crisis ministerial y peor, se muere tu segunda hija?
cómo tú hablas de fe, cómo tú le predicas a la gente cuando por dentro no tienes fuerzas. Solo lo haces cuando estás segura que el que te llamó, que el que te llamó, que el que te escogió, que el que te apartó, que el que te santifica, que el que te ungió, que el que te equipa día a día, nunca jamás te va a abandonar. Y eso que estás viviendo no es para muerte, es porque algo grande va a venir. Y 10 años de proceso, porque es necesario el proceso para formar carácter y para darte fe. Es necesario. Y ahí hemos andado. Y Dios nos ha levantado. Porque cuando decides montarte en la barca, vendrán tormentas que solo afectan al pastor y a su familia. A los de la orilla no le van a afectar. Ellos están felices recibiendo milagros. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces el camino de fe es un camino de soledad. Nadie te va a entender, pero el que te llamó te entiende y no te va a soltar. Muchas veces es camino de soledad. Y cuando Jesús vio que en esa barca estos hombres, sus discípulos, eran sus discípulos como somos tú y yo, se llenaron de temor. Sus discípulos empezaron a decir: Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Dice que Jesús empezó a caminar sobre el agua, y cuando ellos lo vieron, parafraseadamente dijeron: ¿qué es esto? ¿Un fantasma? Esto es un fantasma. Ellos no podían creer. No, los nuevos niveles de fe de las personas, de las hijas, de las reinas que nos subimos a la barca, te llevarán a ver milagros que nunca has visto. Nunca habían visto a Jesús caminar sobre las aguas, pero como se montaron en la barca, Dios se quería manifestar de una manera más poderosa. Y cuando vieron a Jesús no creyeron que era Él. Dijeron: es un fantasma. Hasta que Pedro dijo: Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti. El segundo nivel de fe que te quiero entregar hoy: fe para caminar sobre el agua. Dile al que está a tu lado: hoy Dios te va a entregar fe para que camines sobre el agua. Porque tú no eres discípulo de un hombre humano, tú eres discípulo del Rey de Reyes. Y cuando tenemos esa fe, lo mismo que hace Jesús, lo hago yo. Si Jesús camina sobre el agua, yo voy a caminar sobre el agua. Si Jesús calla la tormenta, yo voy a callar la tormenta. Si Jesús multiplica los panes y los peces, solo con bendecirlos, mis manos van a multiplicar. Si Jesús cuando impone manos sana, cuando yo impongo manos, sanaré. Esta es la unción mesiánica. Él nos unge para que lo mismo que Él hizo, tú lo puedas hacer. Él nos ha ungido no para que te vanaglories, para servir, para traer vista a los ciegos, para dar libertad a los que están cautivos, para proclamar el año favorable, para multiplicar en tiempos de crisis. Para ese nivel de fe, lo que Jesús hace, yo lo haré. ¿Y qué sucedió? En este punto, Jesús le dice: ven, Pedro, ven, soy yo, Jesús, ven hacia mí. Y dice la Biblia que Pedro empezó a caminar. No sé cuántos pasos dio Pedro, pero les pregunto: ¿caminó o no caminó? ¿Caminó o no caminó? ¿Cuántos pasos dio? 3, 4, 5, no sé, pero caminó. Los de la barca caminaron. Yo me imagino que en la barca unos dirían: apuesto que se cae, apuesto que el primer paso se ahoga, apuesto que no va, apuesto que no es Jesús. No escuches los que se quedan en un nivel de fe detrás del tuyo. Escucha y sigue lo que Jesús te dice. Va a haber
mucha gente que te va a decir: no te metas en ese local. Va a haber mucha gente que va a decir: no vayas a predicar. Va a haber mucha gente que te va a decir: no impongas las manos. Si Jesús te los dijo, escucha a Jesús. No escuches a los que se quedaron atrás. ¿Caminó Pedro o no caminó? Caminó. A veces celebramos, y cuando predicamos de estos, más la hundida de Pedro que los pasos que dio Pedro sobre el agua. A veces, como ministros de Dios, celebramos y nos enfocamos más en las derrotas que en los pasos de fe que has dado. Hoy te quiero decir, mujer, si tú quieres ser una mujer indetenible, oye bien lo que te voy a decir. A Dios no solamente le interesa el resultado, a Dios le agrada que camines en fe. La palabra dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que agrada a Dios. Hay una cosa imposible para Dios, sí, que sin fe no le podemos agradar. Eso es imposible para Dios. Sin fe nunca le vas a poder agradar. Celebra los pasos de fe. Cree que Dios te respaldó. Te hundiste, no importa. Lo hiciste. No lo hiciste en tu carne. Lo hiciste en obediencia. Lo hiciste por fe, porque creíste. Celébralo. ¿Cuántas veces yo, dentro del corto tiempo que tengo de servirle a Dios, no he dado pasos de fe y de repente, ¡bluf!, me caí? Y me tiendo a frustrar. Pero digo, si fue por fe, Dios no me va a dejar aquí, porque 7 veces caerá el justo, pero 7 veces Dios lo levantará. Dios no te va a dejar hundida. Dios no te va a dejar hundida, mujer. Dios no va a dejar que te ahogues. Dios te va a levantar. Dice su palabra que el Padre tiene un brazo largo, largo. No importa que tan profundo caigas, su brazo largo te va a levantar. Ese es mi Dios. Ese es tu Padre. Y Pedro caminó, pero luego se hundió. Cuando tú caminas en fe, está la probabilidad que te hundas. Existe la probabilidad que te hundas, porque es en fe. Tú estás viendo al invisible. Tú estás obedeciendo una palabra. Tú estás creyéndole a Dios, pero no ves nada. Existe la probabilidad que te hundas cuando caminas en fe. Pero cuando caminas en fe, existe el 100% de garantía que Jesús no te va a dejar hundida. Hay probabilidad de que te puedas hundir. Claro que sí, es en fe. Pero lo que sí es seguro, no es probable, es seguro. Él te va a levantar. Él te va a levantar. Él no te va a dejar en el suelo. Te vas a levantar. Y ¿sabes qué es lo que me gusta de esto? No solo mi Padre, no solo mi Jesús, así como lo hizo con Pedro, lo ha hecho conmigo. Lo cogió de su mano y le levantó. ¿Sabes? Pedro no entró cargado a la barca. Pedro volvió a caminar. Volvió a caminar de la mano de Jesús. Y dice la palabra que juntos, caminando otra vez, entraron a la barca. ¡Wow! ¿Qué te quiero decir con eso, mujer? Mi amada pastora que estás aquí, ya basta de creer al enemigo que no te vas a levantar. Las águilas, cuando se quitan el pico, se quitan las plumas, se quitan las uñas, todo, las pestañas, creen que van a morir. Pareciera que estuvieran muriendo, pero es un proceso de renovación. Es un proceso donde hay una unción que viene sobre ti, porque sabes que hay una gloria que se desata para el que soporta, para el que resiste, agarrado de Jesús. Hay una gloria, y esa unción la vive el águila cuando cree que ya no puede más, como cuando se murió mi hija, que creí que no podía más. Fui renovada. Un aceite, una gracia, una nueva autoridad, una nueva fe, un nuevo ministerio aún.
Dios nos entregó. Dios nos entregó. Duele. ¿Qué te puedo decir? Duele y mucho. Pero no más que lo que sufrió Cristo por ti y por mí. Duele y mucho. Si Él te permite y te ha permitido que vivas algunas hundidas en tu caminar de fe, no es para que te quedes ahí. Te va a agarrar de la mano como Pedro y te va a decir: hija mía, mi reina hermosa, mi amada sierva, mi querida líder, mi querida pastora, tú vas a volver a caminar sobre las aguas. Este milagro no lo vivieron los que se quedaron atemorizados. Este milagro lo vivió el que creyó. El que creyó. Y Pedro entró caminando nuevamente. Gracias, Padre. Y me sorprende lo que sucedió después. Dice la Biblia que cuando ellos vieron entrar a Pedro con Jesús a la barca, se arrodillaron y adoraron. Adoraron. No adoraron a Pedro, adoraron a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú caminas en fe, mi amada mujer, tú inspiras a otros a que le den la gloria a Dios, a que le den la gloria a Dios. Por eso yo hoy, delante de autoridades de esta ciudad, yo hoy públicamente le doy la gloria a Dios por lo que ha hecho en mi vida y en este ministerio. Esto no ha sido humano, mujer. Ha sido un precio alto, alto, muy alto. Pero hoy que Dios por su gracia nos ha ido levantando. Sé que vienen muchos desafíos más. Por su gracia que nos ha ido levantando, hemos podido inspirar a otros a creer que sí se puede. Que tú eres indetenible cuando caminas en fe. Que tú eres indetenible cuando no miras a derecha, a la izquierda, aún cuando no dejas que el dolor te hunda. Hay un propósito que vale más. Cuando tú entiendes el propósito, tú te tienes que sacudir, porque es que no se trata de mí, se trata de Él. Se trata de que esta ciudad lo adore. Se trata de que cuando vean los pasos de fe que has dado y el respaldo de Dios a pesar de los fracasos, muchos le van a adorar y muchos van a creer por tus pasos de fe. Indetenible, indetenible. Y quiero ir cerrando con esto. Pedro creyó. Pedro vivió milagros que ni los de la orilla ni los de la barca experimentaron. Pedro fue el único que pudo decir a los discípulos: yo creí y caminé sobre las aguas. ¿Me hundí? Sí, pero caminé. Me hundí, sí, pero caminé. No importa, yo no voy a celebrar más hundidas. Yo voy a celebrar los pasos de fe de ahora en adelante. Y yo te quiero decir, mujer, porque si eres reina te tienes que parar en esa posición. Estamos viviendo tiempos de crisis fuertes, como nunca antes creo nuestro país ha vivido. Y para nosotras ser un instrumento en las manos de Dios como Él quiere, tenemos que tener sabiduría y fe. En tiempos de crisis, bíblicamente, Dios siempre levantaba a una mujer. Y puedes ir a la palabra. Bíblicamente, cuando había tiempos de crisis, se levantaba una mujer. Y si Dios está levantando esta red de mujeres, no es para su vanagloria, es para cumplir los planes de Dios en esta tierra y establecer su reino. Jocabed se levantó en tiempos de crisis, mujer de fe. Faraón había dictado un decreto contra las generaciones, como hoy en día, decretos de muerte contra tú y mi generación.
Pero hubo una mujer de fe que se levantó. Y ella dijo: ese decreto de Faraón yo no lo recibo, porque yo creo en el propósito de Dios para la vida de mi hijo. Él va a ser un libertador. Jocabed levantó hijos de propósito. Y sabes una cosa, la fe es creativa. La fe es recursiva. La fe es arriesgada. La fe no teme los decretos de Satanás. La fe se adelanta y se anticipa. Y Jocabed, en un tiempo de crisis, de muerte para los niños varones, se levantó. Hizo un plan de fe precioso. No escatimó nada. Y Dios honró la fe de esa mujer. No solo le salvó a Moisés, sino que le pagaron por criarlo. Y tiempo después Dios la honró, porque fue el libertador de Israel. ¿Qué estamos haciendo? Tiempos de crisis, Dios levanta mujeres. Dios levantó una Débora. Tiempos de crisis, de autoridad. No había un hombre que se levantara en autoridad. Crisis, se levantó Débora como madre de Israel. Tiempos de crisis, se levantó una Abigail. Wow, porque tenía un hombre necio, insensato. Y Abigail se levantó en un tiempo de crisis donde se había decretado muerte para su casa. Ella dijo: oh, a mi casa no entra la muerte. Mi propósito no termina aquí. Algo voy a hacer yo. Yo me adelanto, sabia, yo me adelanto. Y lo que tenga que entregar y honrar al hombre de Dios, lo entrego, porque mi familia será preservada. Tú puedes ir discerniendo en qué crisis Dios te está levantando. Ana, tiempos de crisis, se levantó Ana. El sacerdocio estaba corrupto, como muchos hoy en día. Corrupto el sacerdocio. Pero Ana se levantó en clamor, en llanto por ese hijo, porque ella sabía que si Dios le daba ese hijo, ella lo iba a consagrar al templo, y esa corrupción ministerial, sacerdotal, se iba a acabar. Crisis ministerial había en la época de Ana. Y dice la Biblia que Ana, cuando recibió el pan, ahí en la presencia de Dios, aún con llantos, se vale llorar, mi amada, se vale llorar. Te sana, drenas todo lo que te quiere oprimir. Se vale llorar. Y Ana, aún sin haber tenido intimidad con Dios, creyó con su esposo, creyó en fe. No había tenido, pero ella ya sabía, ya estoy preñada de mi hijo, ya se cumplió la promesa. No había tenido intimidad con el Cana, pero ya en la presencia de Dios creyó. Y en una crisis ministerial, Ana se levantó. ¿Para qué quieres reinar, mujer? Nuestro reinado es con un propósito. Es para levantarnos como mujeres que vayamos en contra de la crisis que se quiere levantar para tu generación, para el ministerio, para tu casa, para los proyectos que tienes. ¿Qué vas a hacer? Dios quiere levantar mujeres en esta hora, y quiere levantar las mujeres de Barranquilla, porque es la puerta de Colombia. Quiere levantar las mujeres de Barranquilla. Yo te invito a que te pongas de pie. Y yo no puedo desaprovechar que aquí está representada la ciudad. No lo puedo desaprovechar. Aquí hay mujeres con asignaciones grandes. Hay mujeres de muchos lugares de esta ciudad que le están sirviendo a Dios con pasión, con amor, a pesar de las caídas. Y yo quiero que proféticamente a esta hora proféticamente, si vamos a reinar, Barranquilla tiene que ser de Cristo. Si vamos a reinar, esta ciudad tiene que ser transformada. Si vamos a reinar, ya basta de competencias y rivalidades. Si vamos a reinar, se tienen que derrumbar las fortalezas de la división.
¿Y cómo lo vamos a hacer? Él nos va a ayudar. Solo es una decisión de tu corazón. Barranquilla será de Cristo. Y lo que tenga que hacer, lo que tenga que ceder, a lo que tenga que morir, lo voy a hacer.